Muchísimas gracias, Joseph. Muchísimas gracias, Charles. Me compromete un poco eso de ser autor intelectual de algo cuando vamos a hablar de temas de justicia penal. No es la mejor presentación. Pero te agradezco mucho la generosidad de tu presentación. En realidad fue muy grato para mí trabajar todos los años que estuve en la Corte. Charles Moyer fue el secretario de la Corte y fue un gran apoyo, un gran amigo, una amistad muy grande que explica la generosidad de sus palabras, que dura desde hace ya, no me acuerdo cuántos años, y más vale que no me acuerde. Bueno, me han pedido que hable de la justicia transicional, concepto y dilemas. Yo voy a tratar de reducir en lo posible mi exposición para luego hacerle unas preguntas sobre temas actuales de justicia transicional, a ver qué opinan ustedes. Pregunta, ¿cuántos colombianos hay aquí? Levanten la mano. Todos. ¿Cuántos salvadoreños? Bueno. La justicia transicional puede ser definida como una concepción particular de la justicia asociada con periodos de cambio político que necesitan respuestas legales particulares para enfrentar los crímenes cometidos en el pasado, tanto por un régimen opresor como por fuerzas insurgentes. Entonces, es una justicia que está llamada a operar en una tensión entre dos extremos. Por un lado, el imperativo de justicia ante crímenes muy graves, y por otro lado, el imperativo de estabilidad y de gobernabilidad del régimen político que surgirá precisamente en el posconflicto. De allí que exista una relación cercana entre el tipo de justicia que se persigue y las motivaciones políticas subyacentes. Las primeras manifestaciones que no reflejan exactamente este concepto que les estoy dando, datan del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se discutió entre las potencias vencedoras, los aliados, las sanciones que debían aplicarse particularmente a Alemania y a Austria y a Turquía, que habían sido los imperios que habían desatado la guerra, mejor dicho, que la habían perdido. La discusión sobre si había que enjuiciar a los responsables o establecer responsabilidad de los estados finalmente derivó fundamentalmente hasta este último concepto: si pusieron unas sanciones draconianas a Alemania que contribuyeron a crear la atmósfera apropiada para que floreciera el nazismo en Alemania. Esa experiencia se asimiló en la Segunda Guerra Mundial, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se establecieron tribunales militares especiales en Nuremberg y en Tokio para juzgar a los más altos responsables de los crímenes cometidos por la Alemania nazi y en general por el eje que perdió la guerra. Los juzgados fueron relativamente pocos. Hubo una decena de condenados a muerte en los tribunales de Nuremberg, un poco más en Japón. Sin embargo, la búsqueda de criminales de guerra alemanes ha continuado indefinidamente, incluso hasta tiempos recientes, y han sido juzgados por tribunales ordinarios de Alemania, de Israel o de otros países. En los países ocupados por Alemania, que hubo colaboracionismo y partidos fascistas y nazis locales o pronazis locales, las condenas fueron relativamente pocas y suaves. En Francia, por ejemplo, solamente se condenó a prisión perpetua al mariscal Pétain, que había encabezado el régimen colaboracionista,
y con la pena de muerte el único ejecutado al señor Laval, que había sido el primer ministro de ese régimen. En Italia lincharon a Mussolini y prácticamente no hubo condenas. Las condenas que hubo se fueron disolviendo. Pero en Italia hubo al menos 30.000 ejecuciones extrajudiciales de fascistas, venganza, justicia tomada por manos privadas o venganza. Los neofascistas dicen que fueron 300.000. En Francia, solo en 1944 fueron ejecutados 40.000 colaboracionistas en ejecuciones privadas extrajudiciales. De manera que una justicia de escaso espectro lo que contribuyó fue a una venganza de amplio espectro. Una segunda fase, que es a la que nos interesa en esta conversación de hoy, está referida al tránsito hacia democracias débiles y un Estado de Derecho incipiente, con un sistema judicial imperfecto y contaminado con el pasado. Entonces, en ese contexto se incorporan otros elementos como la paz y la reconciliación. Muchos de los actores de la era de violencia y opresión están llamados a continuar siendo actores en la etapa que advendrá, la etapa, se supone, de democracia y Estado de Derecho. En cambio, en la etapa anterior, la idea era inhabilitar a perpetuidad a los nazis y a los fascistas. Acá no, acá la idea es crear las condiciones apropiadas para que todos los actores en el conflicto puedan participar en la vida política en el futuro. La transición no resulta de una victoria militar, como en la Segunda Guerra Mundial. La transición resulta de una negociación de paz. Y eso implica limitaciones, fruto de las concesiones recíprocas que se hacen en una negociación. Esas concesiones incluso pueden ser concesiones sustantivas en materia de Estado de Derecho. Yo les puedo poner, por ejemplo, un caso sobre el que voy a volver más tarde. En las negociaciones de El Salvador, que me correspondió participar, como decía Charles, una de las demandas de la guerrilla del FMLN era castigo ejemplar para los culpables de 4 crímenes importantes: el asesinato del arzobispo Romero, el asesinato del rector de la Universidad Católica y otros 5 sacerdotes jesuitas, el asesinato del dirigente socialdemócrata Colindres y una bomba que se puso en una sede sindical Fenastras. El gobierno entonces contrapuso otros 4 casos. Obviamente en una mesa de negociación eso no se puede resolver. Nadie puede resolver en una mesa de negociación que se castigue a alguien. Entonces eso establecía una limitación. ¿Qué salida se le busca a esto? Yo volveré sobre ese tema, pero una mesa de negociación supone unos límites que incluso le piden, las partes se piden entre ellas, olvidarse del Estado de Derecho y resolver que se sanciona a gente en la mesa de negociación, lo cual simplemente no es posible. Las Naciones Unidas no podían avalar semejante cosa. Y así podrían citarse muchísimas otras situaciones sobre las que voy a volver más tarde. Entonces, la investigación y el conocimiento de la verdad en ese contexto adquiere un valor particular, en parte como sustituto temporal de la justicia. Mientras los tribunales se organizan, mientras se puede juzgar a los culpables, por lo menos que haya un procedimiento de investigación que muestre qué fue lo que pasó y eso le traiga algún tipo de resarcimiento, así sea estrictamente moral,
a las víctimas o a sus familiares. Entonces, hay una tendencia inicial a intercambiar verdad por justicia. Y como hay una amenaza a la estabilidad del sistema político, si todos los actores involucrados en la era de violencia son juzgados y privados de su libertad, entonces tiende también a intercambiarse la justicia por la paz. Allí emergen valores y distintas teorías del perdón y de la reconciliación que tratan de encontrarles salidas a estos dilemas, a estas contradicciones. Ahora, el enfoque de derechos humanos de estos temas, que no es necesariamente el enfoque, o mejor dicho, no debe ser el enfoque más contaminado por la política, es un enfoque jurídico y más riguroso, más exigente, más inflexible, aun cuando no pueden ponerse de lado las necesidades y los imperativos de la transición. Porque la justicia transicional debe ser concebida como una suerte de puente entre un pasado oscuro, opresor, negador de derechos humanos, criminal, y un futuro esperanzador, abierto a las instituciones democráticas y al funcionamiento del Estado de Derecho. Quizás en términos más o menos poéticos, el presidente de la Comisión de la Verdad para El Salvador, el expresidente de Colombia, Belisario Betancur, le puso un título al informe que presentó, De la locura a la esperanza. Y es exactamente eso, de la locura de una guerra frenética donde se cometieron atrocidades a la esperanza de un país mejor. Eso expresa la justicia transicional. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, presidida por el arzobispo Mandela, el arzobispo Desmond Tutu, se autoconsideró como un puente entre el pasado y el futuro. Entonces, la justicia transicional debe articularse a todas esas necesidades sin olvidar ciertos principios fundamentales. En primer lugar, la justicia transicional ha de ser justicia, no es no justicia. Con frecuencia uno oye a precisamente sectores políticos manejando el tema de la justicia transicional y es como diciendo, como vamos a aplicar la justicia transicional, aquí no se va a castigar a nadie. Y ese no es el concepto de la justicia transicional. El concepto de la justicia transicional va hacia una flexibilidad, pero no hacia la impunidad. La impunidad, en términos estrictamente jurídicos, por violaciones a los derechos humanos, cualquiera sea la forma que revista, ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como radicalmente incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha afirmado en consecuencia que los estados, cito, están obligados a erradicarla utilizando para ello todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Esta es una obligación imperativa, inderogable, inexcusable. La Corte, en un gesto de audacia, ha afirmado que esta es una obligación de derecho internacional imperativo, de jus cogens. Digo un gesto de audacia porque hasta ese momento el único tribunal que decía qué cosa era el derecho internacional imperativo o jus cogens era la Corte Internacional de Justicia. La Corte Interamericana asumió esto
y el Jus Cogens, que es una institución del derecho de los tratados porque prohíbe pactar contra reglas de derecho internacional imperativo, anula o declara la nulidad de los tratados que violan reglas de Jus Cogens. Por ejemplo, un tratado de una convención sobre tráfico de esclavos, por ejemplo, sería absoluta y radicalmente nula por violar una regla de derecho internacional imperativo, y lo trae al ámbito de la responsabilidad internacional, que es un ámbito distinto del derecho de los tratados. Pero bueno, esto es un tema un poco de exquisitez jurídica. A lo que va es que en el sistema interamericano, la Corte Interamericana ha afirmado que el deber de erradicar la impunidad es un deber, una obligación internacional de derecho internacional imperativo. La erradicación de la impunidad comprende, según la propia jurisprudencia de la Corte, primero, la determinación de la verdad; segundo, la justicia, que comprende el enjuiciamiento y la sanción de los responsables; y por último, la reparación de los daños causados a las víctimas. En esa misma dirección, la Corte ha subrayado que las leyes de autoamnistía, leyes que se dictaron en distintos países de nuestra región, en Argentina, en Chile, en Perú, donde los perpetradores, a través de los órganos legislativos o que elaboraban las normas o que tenían competencia para dictar una amnistía, se autoperdonaban, que esas leyes son radicalmente nulas, son radicalmente incompatibles con la Convención, violan el Jus Cogens y no tienen efecto legal. Aquí también la Corte ha ido con audacia un poco más allá de donde van los tribunales internacionales normalmente, porque casi que ha actuado como un tribunal constitucional anulando una ley. No ha llegado a decir que la anula, sino ha dicho simplemente que no tienen efecto legal y que en consecuencia deben ser abolidas de inmediato. Esto ha sido invocado por distintas jurisdicciones constitucionales nacionales como uno de los argumentos o de los fundamentos para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Igualmente, la prescripción y cualquier otra forma de elusión de la pena del castigo son contrarias a la Convención porque violan reglas de Jus Cogens. Es decir, el principio más rudo, más duro, indicaría que la única forma de extinguir la responsabilidad penal por este tipo de delitos es el cumplimiento de la pena, y que no hay forma de eludir el cumplimiento de la pena. Esto ha sido, de alguna manera, moderado, porque, aparte de otras moderaciones a las que también haré referencia luego, de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas para el combate contra la impunidad, una vez que una sentencia ha sido pronunciada y la persona ha sido condenada por uno de este tipo de delitos, sí sería posible el indulto o la amnistía, pero no antes del juicio y la condena. Esto refleja una aproximación moral que se ha tenido con respecto al tema de la impunidad, y que sí es un concepto de derecho de justicia transicional, que el perdón puede venir, pero solo después de que se haya conocido la verdad y de que se haya hecho justicia. No se puede dar un perdón en blanco, no se puede perdonar hechos que no se conocen, no se puede perdonar a victimarios que no han sido identificados. Los perpetradores tienen que estar identificados y los hechos deben estar identificados, sin lo cual no es concebible un perdón que sirva para la transición.
Estas conclusiones son conclusiones de derecho estricto. Obedece a un análisis estrictamente jurídico que ha hecho la Corte Interamericana. No he citado la jurisprudencia, pero todo esto está fundado en la jurisprudencia de la Corte, para no hacer demasiado largo y farragosa esta exposición. Pero se refieren a una interpretación estricta y absolutamente ajustada de derecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del derecho internacional general. Ahora, ese concepto duro, sólido, contra la impunidad, encuentra unas dificultades especiales de aplicación en épocas de transición política entre una situación de guerra o de opresión y una situación de paz o de democracia, particularmente cuando se accede a ella a través de una negociación. Los componentes de la justicia transicional, yo diría que son 6. Verdad, justicia, reparación, no repetición, perdón y transcurso del tiempo. En cuanto a la verdad, en el sistema interamericano se ha planteado con discusión, o se planteó como un tema polémico, el tema del derecho a la verdad. La Comisión Interamericana siempre afirmó que existía y que existe un derecho a la verdad, que la sociedad y las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre graves violaciones de los derechos humanos, aun en los casos en que no se pueda hacer justicia. Incluso la propia Corte Interamericana, en los casos hondureños, en los que el doctor Moyer hizo referencia, tuvo una mención en el sentido de los desaparecidos cuyo paradero no se conocía ni se conoce todavía. La Corte dijo que si aún si existiera un impedimento legal para establecer judicialmente ese paradero, los familiares tenían siempre el derecho a conocer cuál había sido la suerte de sus seres queridos. Y en el fondo es un derecho humano humanísimo, sin el cual la reconciliación es extremadamente difícil. Cuando una madre espera a su hijo todas las noches, a pesar de que tiene 30 años que no sabe de él, porque no supo si lo habían matado, dónde están sus restos, qué pasó. Es muy difícil presumir definitivamente que un ser querido está muerto cuando no se ha visto su cadáver o se han establecido dónde yace sus restos. Y ese es un tema, lo que hace la desaparición forzada de personas en particular, un delito de terrible crueldad para las víctimas. Entonces, la Corte, en cambio, inicialmente dijo que el derecho a la verdad no estaba consagrado en la Convención y que en consecuencia no se podía decidir sobre la base de la violación del derecho a la verdad. Eso ha evolucionado y hoy día la Corte, en distintos casos, quizás uno donde más explícitamente lo hace, en el caso de los desaparecidos en el Palacio de Justicia, en el caso del Palacio de Justicia en Colombia, hace una amplia mención sobre dentro de qué condiciones puede entenderse que existe un derecho a la verdad. No voy a leer la jurisprudencia. La Asamblea General de la OEA ha admitido que existe un derecho a la verdad. El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que hay un derecho a conocer la verdad. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que el derecho a la verdad es un derecho individual que asiste tanto a las víctimas como a sus familiares, pero también tiene una dimensión colectiva y social. Es un derecho autónomo porque está estrictamente ligado a otros derechos humanos. En el ámbito también de las Naciones Unidas
el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad reconoce que los pueblos tienen el derecho inalienable a conocer la verdad y que las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en su caso, fallecimiento o desaparición o la suerte que corrió la víctima. O sea, tanto como derecho colectivo de los pueblos como derecho individual. Precisamente, dentro del derecho transicional, dentro de la justicia transicional, el derecho a la verdad juega un papel autónomo muy importante. Porque normalmente en estos periodos de transición, uno de los componentes del pasado del que se trata de salir es un sistema judicial cómplice o por lo menos imperfecto, débil. Un sistema judicial que no ha estado en condiciones de procesar a los autores de gravísimos hechos de violencia, sea por la imposibilidad de capturarlos y traducirlos en justicia, sea por la falta de fuerza, la debilidad que no les permite juzgar a ciertos componentes de la sociedad como pueden ser los cuerpos militares o de seguridad. Entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo resolver, por ejemplo, cuando en una mesa de negociación se plantea que se castigue de manera ejemplar a los autores de estos crímenes cuando el sistema judicial del país es claramente cómplice de la situación que ha estado planteada? Se corría el riesgo, en el caso particular de El Salvador, de que juzgaran a todos los guerrilleros y que no juzgaran a ningún militar, con lo cual se daba el traste con el proceso de paz. Una justicia desigual es una injusticia per se. Entonces, ¿cómo se resolvía este problema? El problema se resolvió proponiendo y creando una comisión de la verdad. La Comisión de la Verdad para El Salvador fue la primera comisión de la verdad internacional. Se habían creado dos antes, una en Argentina, que fue la Comisión para la Investigación de las Desapariciones Forzadas de personas que presidió el escritor Ernesto Sábato, y la Comisión Chilena de Verdad y Reconciliación, que trató de establecer los hechos ocurridos bajo la dictadura de Pinochet. Ambas tuvieron pues sus éxitos y sus límites. La Comisión de la Verdad para El Salvador fue dotada de poderes bastante amplios, además fue una comisión estrictamente internacional. Las partes no se podían poner de acuerdo sobre tres salvadoreños que pudieran dirigir esta comisión, integrar esta comisión. Entonces la integraron el presidente de Colombia, Belisario Betancur, expresidente de Colombia, el ex canciller venezolano Reinaldo Figueredo y nuestro amigo y colega Thomas Bergenthal, expresidente de este instituto y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más tarde juez de la Corte Internacional de Justicia. Ellos tres produjeron un informe absolutamente escalofriante sobre lo ocurrido en El Salvador. A partir de ese momento comenzaron a crearse distintas comisiones de la verdad con distintas competencias además. En Guatemala, en el proceso de paz de Guatemala, se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que se llamó, y una particularmente importante por su rol histórico fue la de Sudáfrica. La Comisión de Verdad y Reconciliación, que se creó en Sudáfrica, ya con Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, Comisión de Verdad y Reconciliación, que ha sido y es polémica, porque tuvo una dimensión cuasi religiosa, que se explica por la magnitud del problema sudafricano. El apartheid
había afectado a todo el mundo. Todos los blancos habían disfrutado del apartheid y todos los negros habían sufrido el apartheid. No había escapatoria porque era el régimen legal. Algunos disidentes blancos se habían opuesto, pero la verdad es que la inmensa sociedad vivió con ese régimen. Y el volumen de víctimas era prácticamente toda la población negra. Algunos perdieron la vida o la libertad, pero todos estaban privados de su dignidad. Entonces, el volumen de la investigación que había que hacer y el volumen de responsables que había que determinar era colosal. Aparte de eso, se había dado la circunstancia de que el presidente constitucional de Sudáfrica había pasado a ser Nelson Mandela, el líder de la resistencia negra contra el apartheid, el líder más importante, más conocido. Y que la necesidad de estabilidad política era aún mayor porque Mandela no deseaba que la población blanca se fuera, sino más bien demostrar que los blancos podían vivir en Sudáfrica con un presidente negro y que podían coexistir perfectamente bien las dos razas, las dos culturas, todos los ciudadanos como una unidad que era el país de todos. Entonces, la tarea política era muy grande, quizás porque esa comisión la presidía un arzobispo. Pudieron hacer una cosa, y digo, ese arzobispo había sido premio Nobel de la Paz, lo mismo que Mandela. Entonces, tenía una inmensa autoridad política y moral. Entonces, estableció un mecanismo, yo digo que cuasi religioso. Todo el que confesara sus crímenes y contribuyera claramente a esclarecer la verdad era perdonado. Prácticamente como la confesión y el perdón de los pecados. Esto ocasionó reacciones. También les cuento que el resultado de esa Comisión de Sudáfrica ocasionó reacciones tremendas en otros países. A mí me correspondió, por contar una experiencia personal, ir a Burundi en misión del Secretario General de Naciones Unidas después de las masacres que sacudieron a ese país y a Ruanda en los años 80, en los años 90, perdón. La reacción de la población de Burundi a una idea de comisión de la verdad, Burundi estaba en una situación dramática, no es que los tribunales eran débiles, es que no existían, no estaban provistos, no había jueces en los cargos estaban vacantes. Entonces pensar en que hubiera juicios era imposible, lo más que podía hacerse era esclarecer la verdad. Pero ellos no querían bajo ninguna circunstancia una comisión de la verdad porque sentían que la comisión de la verdad era sinónimo de impunidad en vista de lo que se había hecho en Sudáfrica. Entonces, en Sudáfrica, el extremo de la indulgencia y del perdón llevó a un grado importante de impunidad con respecto a los crímenes del pasado. El tema que surge es, al margen de la cuestión política, moral y hasta jurídica de esto, era factible, dado el volumen de crímenes cometidos, alcanzar a condenar a todos los que habían cometido el crimen de apartheid, calificado por el derecho internacional como delito de derecho internacional. Esa situación era una situación demasiado particular y demasiado voluminosa para ser tomada como un tipo o ejemplo a seguir. Sin embargo, ha tenido mucha influencia y lo estamos viendo ahora en el proceso colombiano, donde ese concepto de la confesión y el reconocimiento ha sido de alguna manera rescatado para aplicar sanciones menos severas, pero no para el perdón completo.
Luego de la verdad está la justicia. Para la justicia transicional, en términos generales, no basta con el conocimiento de la verdad, sino que la verdad ha de tener consecuencias jurídicas. Los perpetradores deberían ser castigados y las víctimas deberían ser resarcidas. Los límites a la justicia, sin embargo, son de dos tipos. Los límites materiales, en algunos casos, el caso de Sudáfrica que yo les acabo de señalar, pero también en casos como el colombiano, donde hay centenares de miles de víctimas y hay decenas de miles de perpetradores. ¿Cómo se hace para castigar a todo el mundo? ¿Cómo se hace para juzgar todos los casos? ¿Es materialmente posible una tarea tan colosal? La solución para esto está en circunscribir la justicia a los casos más graves, y los que no entren bajo ese paraguas de casos más graves, dejarlos para la amnistía, para el perdón. Los casos más graves, que no pueden ser objeto de amnistía según el derecho internacional y según lo ha determinado la jurisprudencia interamericana, son en general los delitos contra el derecho internacional, los crímenes de guerra, el genocidio y los delitos de lesa humanidad, que incluyen la tortura, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, etc. Son los delitos que están enunciados en el Estatuto de Roma como delitos contrarios al derecho internacional. Esos delitos que no pueden ser objeto de amnistía, al menos mientras no sean juzgados y son imprescriptibles, esos delitos han de ser juzgados. Los demás pueden caer bajo un concepto amplio de indulgencia o de perdón. Esto de todas maneras no resuelve el problema, porque aún los delitos más graves pueden ser muy voluminosos. Luego están otros límites ya de naturaleza política. La debilidad del poder civil, que con frecuencia se presenta frente a la estructura represiva del Estado. Entonces, el poder civil, la justicia civil y el propio poder político civil no tiene la fuerza suficiente para castigar a los perpetradores que vienen de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como se ha visto particularmente en América Central y en otros países. Y en otro sentido está la necesidad de asegurar la participación política de la insurgencia. Si se llega a un acuerdo, pongamos ahora el caso colombiano, o vamos a quedarnos con el FMLN, que es un caso menos polémico en este momento. Para el FMLN en El Salvador, la participación política era esencial. No podía llegarse a una forma de acuerdo en El Salvador en la cual la consecuencia fuera que la dirección política del FMLN iba a la cárcel. Primero porque ellos no lo iban a firmar, natural, nadie iba a firmar un acuerdo que no lo van a mandar a la cárcel. Y en segundo lugar, porque hacía inviable el proceso político, si precisamente la idea era que dejaran las armas para incorporarse a la lucha política democrática. Entonces, había que articular alguna forma para que esto se pudiera hacer. Y el presidente de El Salvador es hoy día uno de los comandantes de aquella guerrilla, que se llamaba Leonel González, y que ahora su nombre es Salvador Sánchez Serén. Bueno, cambiando lo cambiable, se podría decir algo sobre la situación colombiana. ¿Cómo se hace? Ha habido variables, yo voy a referirme a ellas. En el caso salvadoreño, se llegó a una fórmula
que fue trastocada posteriormente y que en este momento ha levantado una gran crisis. Se llegó a una fórmula que fue declarar una amnistía general, pero que no comprendería los casos que en su momento señalara la Comisión de la Verdad como de gravísimas violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Esa era una fórmula que permitía articular verdad y justicia, delimitando el campo de los juicios que se pudieran seguir a aquellos que señalara la Comisión de la Verdad. Sin embargo, la Comisión de la Verdad presentó su informe y 3 días más tarde el presidente de la República introdujo una nueva ley de amnistía que dejó sin efecto aquella limitación y que fue una amnistía general y que incluía los casos señalados por la Comisión de la Verdad, ley de amnistía que contó con el respaldo de su partido y de una parte también de la guerrilla, de la antigua guerrilla que ya estaba representada en el Parlamento y que estaba también afectada por el informe de la Comisión de la Verdad. Ese fue un momento de gran frustración. Y les cuento, para no dejar el cuento colgando en ese capítulo, que El Salvador ha venido viviendo con ese sistema de ley de amnistía, de una amnistía general y de impunidad para todos los delitos que se cometieron durante el conflicto armado, pero que de buenas a primeras, el mes pasado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de esa amnistía. Ya la Corte Interamericana había dicho que esa amnistía no producía ningún efecto jurídico, era una autoamnistía, los perpetradores se autoperdonaban, y la Sala Constitucional declaró la nulidad de la amnistía y El Salvador está en este momento con una bomba de tiempo en el cual puede empezar a saltar juicios por hechos acontecidos hace 30 años o más, que son imprescriptibles y que no caen bajo la amnistía. Es consecuencia de haber cometido la iniquidad de introducir aquella ley de amnistía. No es culpa de la Sala Constitucional, como pretenden hacer ahora al haber declarado esa nulidad, que era de suyo, una nulidad absoluta, aberrante desde el primer momento, sino de quienes en aquel instante buscaron eludir el informe de la Comisión de la Verdad y asumieron que la mejor vía era garantizar la impunidad a todos los perpetradores señalados en ese informe. Entonces ahora hay un gran problema allí. Yo voy a referirme a eso ahora más tardecita. Pero sí hay fórmulas que sean reducciones de pena. Hay formas de reducciones de pena para quienes contribuyan al esclarecimiento de la verdad, para quienes confiesen y reconozcan su culpabilidad y pidan perdón por los crímenes que han cometido. Tomando un poco ese concepto cuasi religioso de la Comisión de la Verdad sudafricana, la más estricta, el más estricto de los conceptos de lucha contra la impunidad, admite que en esos casos puede haber reducciones de pena. Pero atención, se trata de reducciones de pena, no de ausencia de juicios, no de ausencia de pena, o de convertir la pena en una entelequia más o menos simbólica. Tiene que haber algún tipo de pena sustantiva, porque se trata de crímenes gravísimos. Buscar la forma de que esa condena se cumpla de manera congruente con el proceso político es un desafío de la justicia transicional, que por supuesto, por la naturaleza de los problemas que se manejan, como ustedes comprenderán, tiene muchos más desafíos que soluciones. Es un desafío de la justicia transicional. Pero los que vemos el asunto de un enfoque de derechos humanos, no podemos resignarnos a que bajo
una negociación, se haga una transacción que garantice la impunidad de cualquiera de bando que sea por gravísimas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Porque eso en el fondo lo que hace es reforzar la idea de que esos delitos se cometieron bajo el amparo de la fuerza, y que bajo el amparo de la fuerza que entonces se tuvo y de la que ahora se tiene en una mesa de negociaciones, se puede garantizar la plena impunidad. Eso no es lícito y no funciona. Otros componentes son la reparación, que en derecho es la reparación integral, la restitutio in integrum. También en este caso pueden ser las dimensiones colosales, y por eso puede haber válidamente dentro de la justicia transicional programas de reparación que traten de subsanar la imposibilidad de reparar totalmente a cada una de las víctimas, y la reparación moral a través de distintos gestos, y también de pedir perdón y reconocer las culpas. La no repetición, que comprende distintas cosas. Una es la reforma de las instituciones, y algo que se llama la lustración, que es algo así como la purga, que es que todos los funcionarios que estén involucrados en graves violaciones a los derechos humanos queden fuera de las instituciones, por el camino que sea. Hay distintos ejemplos de esto en distintos procesos de transición. Las reformas legales y constitucionales que tienen que hacerse por los... No basta con que se hayan acordado una insurgencia y un gobierno legítimo en una reforma constitucional para que esa reforma constitucional tome cuerpo. Es necesario que sea aprobada de acuerdo con los procedimientos de enmienda de reforma constitucional de cada Estado. La disolución y la renovación de los cuerpos de seguridad y la desintegración de los cuerpos paramilitares son de las medidas que se toman dentro de la no repetición usualmente, y la elaboración de programas de reintegración para los niños que han participado directamente en operaciones militares, que es uno de los terribles flagelos de este tipo de conflictos internos. Y por último o penúltimo, está el perdón, que ya me he referido a él. El protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que se refiere a los conflictos armados no internacionales, establece que a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. O sea, la amnistía no es repugnante, la amnistía es un componente de la transición. Lo que no puede haber es una amnistía tan amplia, aquí se dice lo más amplia posible. Los límites de esa amnistía lo marcan los delitos de lesa humanidad y los crímenes contra el derecho internacional. Esos crímenes tienen que ser juzgados, así sean juzgados con benevolencia, así sean juzgados por una jurisdicción especial como se está estableciendo en el caso de Colombia para asegurarse que queden integrados al proceso de transición, pero tienen que ser juzgados. Por último está el transcurso del tiempo. Yo digo que en esto el transcurso del tiempo opera al revés, como operaría normalmente en el derecho penal. El derecho penal, el transcurso del tiempo sirve para la prescripción. Aquí el transcurso del tiempo sirve para la imprescriptibilidad. Los muertos salen y las amnistías autoconcedidas terminan no teniendo efecto. El general Pinochet, nadie se imaginó, ustedes muchos no conocieron de cerca, ni vivieron de cerca la dictadura chilena, aquel hombre prepotente, todopoderoso, que le iba a poner preso a Scotland Yard, que le iba a poner preso a la policía inglesa, que iba a pasarse un año allí preso mientras resolvía su destino, y que por último lo devolvieron a Chile para ser enjuiciado entonces en Chile. Ese fue un caso ejemplar. Pero así Fujimori,
después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Barrios Altos, fue extraditado a Perú por Chile y condenado por los crímenes cometidos y perdonados por él mismo. Los militares argentinos que se perdonaron a sí mismos, luego los juzgó Alfonsín, luego amenazaron y casi tumban a Alfonsín, que tuvo que dictar con una pistola en la cabeza materialmente una ley de punto final y una ley de obediencia debida que en definitiva les borraban también, y luego fueron objeto de una amnistía más amplia por el presidente Menem. Ahí murieron, han muerto en la cárcel. Al final, esos muertos salen. Y esas amnistías son una bomba de tiempo, porque en el momento menos esperado es declarada su nulidad y se crea una crisis política. Por eso preguntaba si hay que ver a salvadoreños, porque en El Salvador hay una crisis política con motivo de la declaración de la nulidad de la amnistía. ¿Qué va a pasar? El propio presidente de la República no está señalado en el informe de la Comisión de la Verdad, pero él era un comandante del FMLN y el FMLN sí es señalado en algunos asuntos por la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el tamaño de la crisis política que se está creando en ese país por no haber manejado las cosas debidamente y haberse precipitado a darse un perdón? En Uruguay, o sea, más, en España, todavía ya están muertos los perpetradores y desde luego los familiares más inmediatos de las víctimas, casi todos están muertos y siguen apareciendo asuntos. Ahora la cosa ha llevado a extremos, ¿no? Últimamente oí que estaban pidiendo que se abrieran juicios por la Inquisición o por la conquista de América, bueno, en fin, pero no se pueden borrar las cosas así tan simplemente. Esas ofensas perduran y no hay manera de resolverlas simplemente con un perdón que quien lo dio no tenía legitimidad para darlo. ¿Quién es el Congreso o el Parlamento para darle un perdón a unos victimarios que a ellos, a los parlamentarios que están votando, nada le hicieron? Son las víctimas las que tienen que perdonar. Mientras las víctimas no perdonen, mientras la herida de las víctimas siga abierta, las víctimas van a insistir, van a insistir, van a insistir y van a obtener resultados, porque es una causa de justicia, en definitiva. Esas amnistías son inmorales, son ilícitas, y las víctimas no van a cejar. Entonces, esos capítulos hay que cerrarlos, pero hay que cerrarlos bien. Y si hay una transición, ¿de dónde se viene y hacia dónde se va? ¿Cuál es el punto de partida y el punto de llegada de esa transición? Si el punto de partida es la barbarie y el punto de llegada es el Estado de Derecho, la barbarie se tiene que someter al Estado de Derecho. Si no, más tarde o más temprano, va a surgir una desarticulación en el proceso. Es cierto que es una materia de prodigio político y jurídico el resolver estos entuertos. Es cierto que ese es de los dilemas y de los retos que tiene la justicia transicional. Pero si no se resuelve ese nudo bien resuelto, la justicia transicional termina teniendo como componente que el transcurso del tiempo, en lugar de servir para borrar las huellas, sirve para mantenerlas vivas y para volverse contra los perpetradores. Entonces, este es un tema realmente de altísima importancia, para el cual no me pidan que les dé una respuesta, porque en realidad tampoco la tengo. Bueno, ahora yo quisiera... ¿Tenemos tiempo todavía, Charles? Ahora yo quisiera, antes de que ustedes hagan preguntas, más bien hacer lo contrario con ustedes. Bueno, yo les acabo de contar el tema de El Salvador. Voy a empezar por ahí como abreboca.
En El Salvador se declaró la nulidad de una amnistía que particularmente estaba dirigida a perdonar delitos identificados por una Comisión de la Verdad creada por los Acuerdos de Paz, Comisión de la Verdad que había conocido casos gravísimos de violaciones a los derechos humanos, el asesinato del arzobispo Romero, el asesinato de los padres jesuitas y numerosos otros casos de violación de los derechos humanos, también ejecuciones extrajudiciales cometidas por la guerrilla. Eso que, según la primera ley de amnistía de 1992, tenía que ser juzgado porque no estaba cubierto por la amnistía, de pronto quedó impune por la amnistía de 1993. Ahora, 30 y tantos años más tarde, o 20 y tantos años más tarde, se declara la nulidad de esa ley y personas que han venido desenvolviendo su vida y ocupando posiciones, etcétera, a raíz de la atmósfera jurídica o del entorno jurídico creado por la ley de amnistía de 1993, ahora están súbitamente sometidas a un posible juicio. Algunos muy viejos, por supuesto, porque se ha pasado mucho tiempo, y parece que la retroactividad que tiene, o el efecto declarativo que implica la aplicación ex tunc, o retroactiva, si se quiere, de una sentencia de nulidad, en estos casos se siente especialmente como una ficción. La retroactividad siempre es una ficción, ahora se siente mucho más. Es que vamos a hacer como si todo lo que ha pasado en los últimos años, cambios de gobierno, la evolución de la política, la evolución de la gente, los cambios de posición que han tenido, las indemnizaciones que ya se han pagado, que todo eso se hubiera borrado de un plumazo. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Qué harían ustedes? Colombia. Se ha firmado un acuerdo de paz, y en el acuerdo de paz, como ustedes saben, es un acuerdo sobre víctimas. El acuerdo sobre víctimas, grosso modo, y ustedes, los colombianos que están acá, me podrán corregir si cometo alguna imprecisión, grosso modo se establece que se crea una jurisdicción especial de víctimas, que los hechores de hechos punibles que reconozcan plenamente su participación, pidan perdón y contribuyan al esclarecimiento de la verdad, podrán ser juzgados y condenados en condiciones especiales a penas que, si no me equivoco, pueden ir entre los 4 y 8 años, pero que se cumplen en condiciones especiales que pueden ser de servicio a la comunidad sin una privación efectiva de libertad. Que los que hagan esto tardíamente son condenados a esos mismos términos, pero en condiciones ordinarias, y que los que no reconozcan nada son juzgados por la jurisdicción ordinaria y pueden ser condenados hasta 20 años de privación de libertad de prisión. Eso ha despertado críticas en algunos sectores de la comunidad de derechos humanos en Colombia, pero yo creo incluso que a veces está más fuerte fuera de Colombia. Human Rights Watch, por ejemplo, ha dicho que ese es un acuerdo para la impunidad, porque crímenes gravísimos cometidos por las fuerzas de seguridad, y se refieren particularmente, por ejemplo, a los llamados falsos positivos, que costaron la vida a muchísimas personas inocentes por actos atribuibles a la Fuerza Armada, podrían quedar simplemente con una pena simbólica, y que del lado de la guerrilla, crímenes muy graves contra el derecho internacional, como el secuestro, la ejecución extrajudicial, podrían también ser simplemente objeto de penas simbólicas.
Ahora, por otro lado está que probablemente el gobierno no tendría, aparte de la cuestión vamos a hablar en términos de fuerza política, ¿no? El gobierno, si no trata por igual a la guerrilla, no tendría ninguna fuerza para juzgar a los jefes militares que puedan haber incurrido en responsabilidad. No podría tratar de una manera distinta a los jefes militares que a los comandantes guerrilleros. Y por otro lado, si a los comandantes guerrilleros se les lleva a la cárcel, primero no firman los acuerdos y en segundo lugar se descabeza el partido político que se está tratando de crear. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién está de acuerdo con el acuerdo sobre víctimas y quién está en desacuerdo? ¿Quién está en desacuerdo? ¿Cómo? A todos. ¿Quién está en desacuerdo con el acuerdo sobre víctimas? Usted se llama Jorge Morales. Cuéntenos por qué. Primero, porque para llegar a los acuerdos siempre se ha dicho que las víctimas deben hacer parte de esta negociación también, deben estar en todos los puntos, no solamente en uno. Y primero porque para mí, en mi caso no sería... En mi caso no se estaría garantizando tampoco la reparación integral de la que se habla dentro de todo el tema de reparación a víctimas. La reparación solamente no es el acto simbólico y que además de que haya un acto simbólico, a usted o a una persona como víctima nunca me van a reparar a mí los daños sufridos de haberme despojado de familia, de haberme quitado mi juventud, todas las cosas que hace uno dentro de su desarrollo desde la niñez, ¿sí? Son cosas que quedan en el alma o en el cuerpo marcadas y que las garantías que se nos debieron haber dado no solamente como víctimas sino como sujetos de derecho en un Estado social de derecho que desde hace mucho tiempo debió habernos garantizado esa seguridad, nunca lo hizo. Hoy están tratando de cubrir algo que no cumplieron con otro acto simbólico que en consecuencia pues es lo que todos anhelamos, ¿sí? Que haya paz en todo el territorio, pero está quedando en la impunidad hechos muy graves y que se les está dando sobre todo la participación política a aquellos grupos que fueron los que iniciaron con toda esta guerra, ¿sí? Dejando de por medio la indolencia de todas las familias que han sufrido y de todo el país también, porque no solamente ha sido este grupo armado, sino que han sido muchos y también ha sido el mismo Estado al no haber garantizado la seguridad y la protección de las familias colombianas. Muy bien, no se ha dado participación a las víctimas y se ven en la impunidad hechos muy graves. ¿Quién está en desacuerdo con Jorge? ¿Quién quiere hablar primero? Tiene la palabra. ¿Su nombre? Milena Linares. ¿Perdón? Milena. Milena. Digamos que comprendo claramente la posición de Jorge y desde el gobierno siempre se ha respetado el dolor de las víctimas. No es cierto que no hayan participado en la medida que se realizaron. Más de 1.300 víctimas tuvieron foros a nivel nacional. Hubo una delegación permanente de 27 víctimas en La Habana, Cuba. Asistieron a cada una de las mesas. En cada mesa siempre hubo un representante de víctimas. Ellos están dentro de un sistema nacional de víctimas que tiene claramente mesas de participación. Que no funcionen como quisiéramos, claro que sí. ¿Que no funcione cómo? Como todo mundo quisiera, no funcionan perfectamente, pero es una responsabilidad compartida. Existen, se están mejorando y promoviendo. De hecho, en este momento se está generando una ampliación muy grande para el tema de la población LGTBI en participación en estas mesas. También se generaron diversos sistemas para que las víctimas a nivel nacional pudieran participar y dar sus opiniones frente a cada uno de los acuerdos. De hecho, desde la estrategia que yo manejo, fuimos a más de 285 municipios de lugares muy lejanos personalmente a recolectar este tipo de observaciones frente a cada punto y los llevamos a las mesas de negociación.
Mi jefe es parte de las mesas de negociación y nosotros hacíamos todos los listados para poder llevar esas propuestas. Entonces sí hubo un trabajo, no todas las víctimas pudieron ir, son 8 millones de víctimas en Colombia y va en aumento, pero sí hubo una representatividad significativa, no solamente de que fueran, sino dentro de las mismas víctimas quienes participaban, porque en Colombia hay una variación muy grande de víctimas, tenemos personas de política, tenemos el campesino de a pie, tenemos niños, y se intentó que en medio de todo ese conglomerado hubiese una representatividad. Y quienes elegían a esas personas que iban a ir en representación de las víctimas fueron las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, o sea, ni siquiera fue una intervención del gobierno. Entonces sí se garantizó lo máximo que se pudo participación. Y el tema de impunidad, como usted mismo lo ha dicho, en justicia transicional tiene una connotación diferente. Lo que se busca acá es saber la verdad y no se puede negociar frente a una propuesta de cárcel con unas personas que en su momento alegaron tener unas condiciones válidas para tomar las armas. Se tenía que llegar a un consenso y una negociación que permitiera que ellas accedieran a ciertas cosas, que luego nos permitieran a nosotros como Estado saber qué pasó, por qué pasó y evitar que se repita. Claro, no es el ideal de cada familia y de cada persona que sufre un dolor, pero por lo menos es un avance a lo que quisiéramos o lo que queremos empezar a cambiar en Colombia. Y con el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz también está la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas va a permitirle a los colombianos saber dónde están los restos sin necesidad de empezar un proceso legal, que era lo que estaba impidiendo esa cercanía. Entonces eso también va a calmar en algo esa angustia que sienten las familias, que es el hecho más horrible para mí entre todos, de no saber dónde están sus familiares. No es perfecta, pero ha tomado muchas cosas que usted ha dicho de la justicia transicional para generar algo que está igualmente en construcción. Como todos sabemos, la justicia transicional es dinámica, son mecanismos que se van aplicando y a medida que van siendo aplicados se sabe si funcionan o no funcionan y se van modificando. Entonces estamos empezando, creo que tenemos las bases iniciales, aprendimos la lección de la ley anterior, el otro mecanismo que fue justicia y paz, aprendimos esa lección y estamos intentando mejorarla en esta oportunidad, pero sí es un reto gigante y obviamente hay miles de críticas, pero el conjunto del acuerdo en sí son 273 hojas, explica claramente el intento de remediar en parte las causas de lo que llevó el conflicto, no solamente el conflicto, sino las causas reales, que es el tema de agrario, el tema de vivienda, de salud, son causas más estructurales. O sea que la ironía, Milena, es que el gobierno y las FARC, que se sentaron en la mesa de negociación como enemigos militares, se levantan de ella como socios de un proyecto político. Y eso yo creo que es una cosa que parece una ironía, pero que llama mucho a la esperanza, porque si el proyecto político es, sobre todo si funciona, realmente pues, puede pasar una página importante en la historia de Colombia. Pero el tema es, como se ve de este intercambio, que entre la realidad, entre el ser y el deber ser, a veces hay abismos difíciles de salvar. ¿Quién está en desacuerdo con Milena? No importa si es colombiano o no es colombiano, usted decía. Luis. Como un garante de la justicia y de la paz, me parece que es un insulto a todos los crímenes que ese mismo Estado ha cometido en contra de distintas poblaciones civiles, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lamentablemente están en una situación de equiparidad en cuanto a responsabilidades criminales. Desde ese punto de vista, a mí me parece, desde mi humilde opinión, que y así lo espero, ¿no?, puede ser un elemento que efectivamente contribuya a la paz en Colombia. Pero me parece muy importante decir eso, que uno de los principales terrorismos que existe hoy día y que sigue existiendo es el terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado no ha estado ausente en Colombia, al revés, ha estado muy presente. Adicionando a eso, ese mismo Estado ha promovido, ha
a fuerzas paramilitares de ultraderecha para que a través de ellos se cometan ciertos crímenes que ese Estado, por una imagen frente al concierto internacional, no ha querido aparecer cometiendo. Esa es mi opinión respecto de los antecedentes que yo, en mi posición, he podido recibir respecto a esto. Hernando. Gracias. Pues estos temas son muy difíciles porque ¿Usted de dónde viene? Colombia, sur del país, yo quiero partir de esta situación que pasa en el marco de lo que es el conflicto armado. El día viernes a las 6 de la tarde mataron a un compañero nuestro, dirigente en el pueblo, uno de los pueblos que está incluso con medidas cautelares dadas por desde estos niveles. Hoy acaban de hacer una masacre, 3 hermanos más los mataron. Apenas en la mañana enterraron al dirigente que mataron el viernes y luego al mediodía matan a otros 3 en el mismo pueblo. ¿Dirigente de qué, perdóname? Del pueblo Aguar, es un pueblo indígena con el cual nosotros trabajamos en alianza. Muy bien. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de protegernos en el marco de la Constitución, digamos, de proteger institucionalmente. Ese territorio es donde hay más ejército en este momento, porque allí cerca hay una de las zonas veredales donde las FARC se tienen que concentrar en el proceso del cual pues acaban de firmar. Y supone que ya las FARC no están lanzados en armas y ya no están haciendo este tipo de cosas. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Y el Estado no está garantizando ese tipo de asuntos. Somos de los 37 pueblos que se ha catalogado como víctimas del conflicto armado y hechos conexos con el narcotráfico. Y entonces allí, ¿quién garantiza que efectivamente no se siga victimizando más a estos pueblos y a estas comunidades campesinas que habitan allí? ¿En manos de quién quedamos nosotros? Porque si el Estado no ha sido capaz de garantizar con la fuerza pública que tiene, ¿cómo hacemos en ese proceso? Pese a que hay un proceso de paz de por medio. Bueno, ciertamente, yo no sé si el acuerdo de paz que se ha logrado entre el gobierno y la FARC es el mejor de los acuerdos, pero partiendo de la base de que fuera el mejor, que fuera completamente inmejorable, ciertamente no va a tener el efecto mágico de, por firmarlo, terminar con todos los hechos de violencia en una sociedad que viene cargada de hechos de violencia desde hace tiempo. Esperemos que haya fórmulas para que este acuerdo, si en definitiva refrendado y aprobado, que este acuerdo sea la base para ir progresando en ese sentido. Yo no voy a mantener el debate abierto porque estamos pisando un terreno que puede ser un poco delicado. Nosotros en estos cursos y en este ámbito del instituto no hacemos ni formulamos denuncias de violaciones a los derechos humanos. El instituto es un instituto académico y nos cuidamos mucho de no entrar en el ámbito de la denuncia. Lo hacemos en otras actividades nuestras, ¿no? Pero no dentro del ámbito estrictamente académico, y veo que podemos estar acercándonos a ese terreno. Pero sin embargo lo que hemos conversado pone de manifiesto la tremenda dificultad de este tema. En cierta forma es la cuadratura del círculo. Se pone de manifiesto que el derecho, para bien o para mal, no es una ciencia exacta, que incluso la moral puede tener sus bemoles entre el fin que se está buscando, entre los actores de los que se dispone, cómo se arma un Estado democrático, porque no hay otros actores. Los actores que están son esos, que todos, cada sector tiene su cuota de responsabilidad en hechos gravísimos. Respecto del Estado colombiano, basta mirar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no quiero referirme a otra, sino a un referente objetivo. Y ha habido casos gravísimos, efectivamente,
de violaciones a los derechos humanos. El Estado colombiano en general ha reaccionado apropiadamente frente a las condenas de la Corte, pero esas condenas indican que ha habido hechos muy graves y los hechos de violencia de la guerrilla, si bien no han sido juzgados por ningún tribunal internacional, sin embargo son altamente conocidos. No se trata de pasar la página y olvidarse simplemente de esos hechos, sino lo primero es asegurarse que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y a lo mejor para que no vuelvan a ocurrir es necesario que haya esclarecimiento de la verdad y establecimiento de responsabilidad, porque lo contrario, pues lo peor de la impunidad es el sentimiento de que yo puedo hacer lo que quiera bajo el amparo del poder y que no pasa nada. Eso es realmente lo peor que acarrea la impunidad como impacto social. Entonces, es un punto que hay que manejar con muchísima delicadeza, que muestra que esta es una construcción que está todavía con muchos puntos de interrogación y, como decía, con muchas más preguntas que respuestas, pero que ha ido avanzando y en algunos casos ha funcionado. En Sudáfrica, con todas las críticas que se le hicieron a la Comisión de Verdad y Reconciliación, pues mal que bien ha funcionado y se mantiene un régimen político estable y en las condiciones, lo que debía haber terminado en un enfrentamiento sangriento, se ha traducido en una convivencia más o menos civilizada. No debe haber problemas, pero el país ha continuado progresando. Y en los países donde se han producido autoamnistías de manera inmoral, pues la sorpresa se la han llevado a los victimarios, porque a la postre han aparecido las corrientes para el castigo. Era pues que este es un tema, diría yo que apasionante, donde se conjugan de una manera muy particular el derecho y la política, donde es necesario tener posiciones de mayor flexibilidad para adaptar los requerimientos de los derechos humanos y el respeto a la garantía de los derechos humanos a una etapa de transición, a un pasado que se deja atrás en virtud de un futuro que se quiere construir, pero que para que el futuro se construya es necesario que el pasado se maneje debidamente. Bueno, yo con esto concluyo esta intervención y les agradezco su participación y su atención. No sé si hay alguna pregunta, si hay tiempo.